Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa sobre los informes de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2025. Como deben de saber, estos informes ya han sido entregados formalmente el día de hoy en el Congreso de la Unión para su análisis correspondiente. Nos acompañan Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, Berta Gómez Castro, subsecretaria de Egresos, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos, Rodrigo Mariscal, titular de la Unidad de Planeación Económica, Juan Armando Rodríguez, titular de la Unidad de Política y Estrategia para Resultados, y Agustín Rodríguez, titular de la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento de Gasto. Gracias a todos por su presencia nuevamente. Cedo el uso de la palabra al secretario Edgar Amador. Gracias, bienvenidas todas y todos. Gracias por acompañarnos, especialmente a esta hora. Pues es un gusto poder presentarles los resultados al cuarto trimestre del ejercicio 2025 de las finanzas públicas, la situación económica y la deuda pública. Iniciaré destacando los aspectos fundamentales de los resultados que hoy presentamos. Primero, la economía cerró 2025 con crecimiento y con una recuperación del ritmo de actividad hacia el cierre del año, sobrepasando en el margen del consenso de analistas. Durante el cuarto trimestre del año pasado, la actividad económica habría registrado un crecimiento anual de 1.6%, lo que llevaría a un crecimiento total de 0.7% en 2025 con cifras ajustadas por estacionalidad. Este desempeño económico es aún más valioso si tomamos en consideración que México evitó el escenario recesivo que varios analistas y algunas instituciones anticipaban, aun cuando el entorno externo fue uno de los más complejos desde la pandemia. Este resultado refleja la solidez de la demanda interna, favorecida por el crecimiento de los salarios reales, el bajo desempleo y la red que brindan los programas sociales, así como el mayor aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio, que contribuyó a mitigar los efectos de los recientes cambios en la política comercial de Estados Unidos sobre las exportaciones. En segundo lugar, al cierre de 2025 las finanzas públicas se mantuvieron sólidas, reafirmando una política fiscal prudente y responsable. De esta manera, avanzamos con el proceso de normalización fiscal establecido desde el paquete económico 2025, reduciendo el déficit fiscal en 1.5 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024. Se trata de uno de los mayores esfuerzos de normalización fiscal de una administración en varias décadas. Hacia 2026, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reafirmamos nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas, con una gestión de deuda diversificada y de bajo riesgo que contribuye a garantizar el acceso a los mercados de financiamiento en condiciones competitivas. Durante 2025, la economía global enfrentó un entorno complejo, marcado por una reconfiguración del comercio internacional y cambios frecuentes en las políticas comerciales. Los conflictos geopolíticos continuaron presentes, con episodios de volatilidad moderada en los mercados financieros. No obstante, el crecimiento global fue más resiliente de lo previsto y los mercados mantuvieron un desempeño relativamente estable, en buena medida porque las empresas adoptaron las cadenas de suministro para operar en el nuevo entorno. Además, la inversión tecnológica asociada con la inteligencia artificial brindó un impulso relevante a la actividad económica y favoreció un desempeño sólido en mercados accionarios. Al mismo tiempo, la inflación siguió convergiendo, aunque con persistencia en algunos servicios, y esto permitió a varios bancos centrales iniciar o profundizar recortes globales de tasas, compensando parte de los efectos adversos de la incertidumbre comercial. En este contexto, las principales economías mantuvieron un desempeño relativamente sólido, superando previsiones iniciales, aunque con diferencias por país y por sector, precisamente por un entorno comercial más desafiante. En Estados Unidos se estima que la economía habría crecido en 2025 entre 2.2 y 2.4% anual, de acuerdo con cifras recientes del consenso e indicadores de alta frecuencia. El consumo privado y el dinamismo exportador sostuvieron el crecimiento. Asimismo, la inversión vinculada con la inteligencia artificial
en particular en equipo de cómputo y software, aportó de manera significativa a este dinamismo con efecto de arrastre positivo sobre la demanda de exportaciones mexicanas. En China, el impulso de las exportaciones y de la manufactura, apoyados por la diversificación de destinos y un tipo de cambio competitivo, compensó la debilidad del consumo interno y la contracción del sector inmobiliario, resultando en un crecimiento anual de 5% en línea con su meta oficial. En la zona del euro, el crecimiento fue moderado con una tasa preliminar de 1.5% anual, apoyado por una recuperación del consumo privado, un mercado laboral dinámico y una postura fiscal relativamente más expansiva, principalmente proveniente de Alemania. La convergencia inflacionaria avanzó hacia los objetivos de los bancos centrales, aunque persistieron rigideces en algunos precios de servicios y aumentos en ciertas mercancías que compensaron parcialmente la disminución en los precios de la energía. En Estados Unidos, el traspaso de los aranceles a la inflación se mantuvo acotado, con impactos contenidos en los precios al consumidor. Las cotizaciones del crudo mantuvieron una tendencia a la baja, influidas principalmente por una sobreoferta derivada del aumento de la producción de la OPEC+, pese a tensiones geopolíticas. Los metales registraron aumentos, destacando el oro, la plata, el cobre y el aluminio, en un contexto de tensiones comerciales y mayor demanda de activos de refugio. La mayoría de los bancos centrales avanzó hacia una postura monetaria más acomodaticia, aunque con cautela. Destacó la Reserva Federal, que reanudó su ciclo de recortes. Esto contribuyó a relajar las condiciones financieras globales, reforzando el impulso tecnológico y la depreciación del dólar. Este entorno fue relativamente propicio para varias economías emergentes, con ganancias en sus bolsas, apreciaciones cambiarias y menores primas de riesgo soberano. En México, el MB Plus disminuyó 46 puntos respecto a 2024, mientras que la bolsa alcanzó un máximo histórico en el cierre de 2025. En México, la economía retomó una trayectoria de crecimiento hacia finales de 2025 tras la moderación que vimos en el tercer trimestre. De acuerdo con la estimación oportuna del INEGI, el PIB había registrado un crecimiento anual de 1.6% en el cuarto trimestre del año pasado, lo que llevaría al crecimiento de todo 2025 a 0.7 con cifras ajustadas por estacionalidad. El impulso de cierre de año proviene principalmente de los servicios, en especial aquellos vinculados con la demanda interna. También destacó la recuperación de actividades como el comercio al por mayor, que también recibe el impulso de mayores niveles de construcción. La actividad industrial mostró repuntes en minería y construcción. La manufactura, por su parte, mantuvo un desempeño moderado, en línea con su mayor exposición a los cambios en la política comercial de Estados Unidos y la apreciación del peso frente al dólar. Es importante mencionar que en este entorno, en 2025, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos gracias a un remarcado uso creciente del TEMEC. La proporción de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos que ingresaron libres de arancel bajo el TEMEC pasó de niveles inferiores a 50% al inicio de 2025 a cerca de 80% hacia su cierre. Esto permitió a las empresas exportadoras de México mantener una de las tasas arancelarias efectivas más favorables frente a otros países, contribuyendo a que el impacto negativo de un entorno comercial desafiante fuera limitado sobre la actividad nacional y, en algunos casos, incluso impulsar a ciertos sectores. Un ejemplo de lo anterior es el dinamismo de las exportaciones manufactureras de alto contenido tecnológico, particularmente equipo de cómputo, que entre enero y octubre aumentaron cerca del 50% a tasa anual. Esto compensó parte de la moderación en exportaciones automotrices y contribuyó a una mayor diversificación de nuestra base exportadora. Por el lado interno, el gasto de los hogares mostró resiliencia en 2025, apoyado por el aumento en los salarios reales, el impulso de los programas para el bienestar y la moderación de la inflación. En conjunto, estos factores preservaron el poder adquisitivo y sostuvieron el consumo privado, que mostró un mejor desempeño durante la segunda parte del año, con aumentos anuales de 3.8% en septiembre y 4.2% en octubre. La inversión, por su parte, fue el componente con menor dinamismo debido a un efecto base y a un entorno internacional complejo. Aún así,
la construcción residencial mostró un desempeño favorable, apoyada en parte por el programa de vivienda para el bienestar. El mercado laboral mantuvo un desempeño sólido a lo largo de 2025. En total se crearon 391,000 nuevos empleos y la tasa de desempleo promedió un nivel de 2.6%, el valor más bajo desde que se tiene registro. Este entorno se acompañó de alzas sostenidas en los salarios reales, con un crecimiento promedio anual de 2.8% en el salario medio registrado ante el IMSS y de 6.8% en el ingreso laboral reportado por la ENOE. La tasa de participación laboral presentó cierta moderación, asociada principalmente con el aumento de la población no disponible, en particular jóvenes que continúan sus estudios y personas en edad de retiro. En materia de precios, la inflación general se ubicó en 3.7% al cierre de 2025, acumulando 6 meses dentro del intervalo de variabilidad del objetivo del Banco de México. Este desempeño fue apoyado por la inflación en frutas y verduras y por la contención en los precios de los combustibles, lo cual fue posible gracias a la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina. Pese al entorno internacional, el sistema financiero mexicano se mantuvo sólido y estable durante 2025, con una banca bien capitalizada y morosidad contenida, capaz de absorber episodios acotados de volatilidad. El peso cerró el año con una apreciación significativa del 16%, reflejando la confianza de los mercados en una conducción responsable de la política económica. En materia de finanzas públicas, al cierre de 2025, los principales indicadores se mantuvieron estables y alineados con la meta de normalización fiscal prevista para el año, confirmando el compromiso del Gobierno de México con una política fiscal prudente, responsable y orientada a preservar la estabilidad macroeconómica. Este desempeño permitió avanzar hacia una posición más sólida y sostenible, con un déficit de 4.3% del PIB, menor al 5.8% registrado en 2024, y un nivel del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, conocido como el concepto de deuda amplia, de 52.6% del Producto Interno Bruto, y continúa comparándose favorablemente con lo observado en economías de desarrollo similar. Un factor central fue la solidez de los ingresos presupuestarios, especialmente el componente no petrolero, que se mantuvo al alza por tercer año consecutivo. En su interior, la recaudación tributaria se ubicó en 15.1% del PIB, el nivel más alto desde que se tiene registro. Este resultado da cuenta de los avances en la estrategia para fortalecer la eficiencia recaudatoria mediante la simplificación administrativa, la modernización tecnológica y el combate constante a la evasión y a la elusión fiscal. Dicho de manera simple, la recaudación está creciendo por eficiencia, formalización y mejor control, no por crear impuestos generales nuevos. Incluso en un entorno de crecimiento moderado, la recaudación tributaria creció 4 puntos por ciento en términos reales, representando un excedente de 55,000 millones de pesos respecto a lo programado. En el interior de sus componentes, la recaudación por concepto de ISR creció 3.7% real anual, apoyado por mayores salarios reales, la resiliencia del empleo formal y el crecimiento de las utilidades empresariales. La recaudación de IVA creció 2.6% real anual, respaldado por el comportamiento del consumo interno, el combate al contrabando y la subvaloración en aduanas, así como por el efecto en la recaudación de comercio exterior de un mayor tipo de cambio promedio al de 2024, principalmente durante el primer semestre de 2025. También destacó el crecimiento de los ingresos por importaciones, que aumentaron 21.4% real respecto a 2024, como resultado de la actualización de aranceles a países sin tratado comercial con México, así como de una fiscalización más efectiva vinculada a la economía digital y al nuevo tratamiento fiscal para plataformas de comercio electrónico e importaciones de bajo valor, los llamados de minimis. Los ingresos no tributarios, por su parte, superaron lo programado en 53,000 millones de pesos y crecieron 10.7% real anual, impulsado principalmente por mayores aprovechamientos. En su interior,
el ingreso asociado con el remanente de operaciones del Banco de México contribuyó a mejorar la posición fiscal del sector público conforme a lo estipulado por el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los ingresos petroleros del gobierno federal, si bien se ubicaron por debajo de lo previsto, registraron un crecimiento real anual de 13.3%. Por el lado del gasto, se priorizó el bienestar de la población en apego a los principios de eficiencia y austeridad, con una evolución ordenada conforme a los criterios de normalización fiscal previstos en el presupuesto de egreso de la Federación 2025. Tras el impulso de 2024, el gasto programable disminuyó 4.8% real anual, excluyendo la aportación a Pemex realizada en septiembre para la mejora de su balance. El gasto en desarrollo social alcanzó un máximo histórico de 13.1% del PIB, con un crecimiento real anual de 2.7%. En 2025, el Gobierno de México destinó 794,000 millones de pesos a los programas para el bienestar, fortaleciendo la seguridad económica de los sectores más vulnerables, impulsando la permanencia educativa y reforzando los ingresos familiares, en beneficio de más del 82.4% de las familias mexicanas que reciben de manera directa y sin intermediarios recursos de estos programas. La inversión física se ubicó en 2.2% del PIB, si bien fue menor a la de 2024 debido principalmente al efecto de una alta base de comparación. Se mantuvo en niveles consistentes con una política de infraestructura orientada al crecimiento y la reducción de desigualdades regionales. Al comparar la inversión de 2025 con el promedio del primer año de las 4 administraciones anteriores, el nivel es apenas 1.5% menor en términos reales. Cabe señalar que los esfuerzos de inversión de los últimos años revirtieron la tendencia decreciente observada desde 2014. De haberse mantenido esa tendencia, en 2025 la inversión física se habría ubicado en 1.5% del PIB, 0.7 puntos porcentuales por debajo del nivel actual. Como resultado del desempeño de los ingresos y el gasto, el déficit primario presupuestario cerró el año 0.2% del PIB, frente al 1.6% del PIB de 2024, lo que refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mientras que el balance presupuestario registró un déficit de 3.9% del Producto Interno Bruto, inferior al 5% observado en 2024. Derivado de lo anterior, México mantuvo una posición de deuda sólida y que se compara favorablemente con el promedio de América Latina, privilegiando el financiamiento interno para reducir exposición a choques cambiarios y aumentos súbitos de tasa. Al cierre de 2025, más del 80% de la deuda neta del gobierno federal se mantuvo denominada en pesos, con un plazo promedio de 8 años y una estructura mayoritariamente a tasa fija, reduciendo el riesgo de que choques externos o volatilidad cambiaria afecten las finanzas públicas a través del servicio de la deuda. En cuanto a la deuda presupuestal de Pemex, me gustaría destacar que se observó una reducción aproximada de 10,000 millones de dólares en 2025, con lo cual se acumuló una disminución de 23,000 millones de dólares respecto al nivel alcanzado en diciembre de 2018. Con ello, la deuda de Pemex alcanzó su nivel más bajo desde 2014, lo que favoreció mejoras en su calificación crediticia por primera vez desde aquel año. Como resultado de una gestión activa del portafolio de pasivos, para optimizar el perfil de vencimientos y de condiciones de financiamiento más favorables de lo anticipado, el costo financiero fue inferior en 78,000 millones de pesos a lo programado. Esto permitió destinar 15,000 millones de pesos adicionales a la capitalización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que cerró el año con un saldo de 127,000 millones de pesos, fortaleciendo los amortiguadores fiscales del país. La solidez del marco fiscal fue reconocida por el Fondo Monetario Internacional y por agencias que califican la deuda soberana, lo que contribuye a explicar que México conserve el grado de inversión y que Pemex haya registrado mejoras significativas en su calificación crediticia, reduciendo su costo de financiamiento y fortaleciendo la confianza de los mercados. Además, el Fondo Monetario renovó por 2 años más la línea de crédito flexible para México por un monto aproximado de 24,000 millones de dólares.
Este instrumento reconoce la solidez del marco macroeconómico e institucional, así como el historial de políticas responsables, finanzas públicas sanas y trayectoria de deuda sostenible. En 2025, México fue reconocido a nivel internacional como uno de los emisores soberanos más sólidos e innovadores, al recibir el premio al emisor soberano supranacional y de agencia del año, otorgada por la International Financing Review. Este premio destacó operaciones históricas de financiamiento, incluida la emisión de instrumentos para fortalecer el perfil financiero de Petróleos Mexicanos. Para concluir, subrayo que los resultados de 2025 reflejan una economía que crece, con estabilidad de precios y un marco fiscal responsable. Esto no solo preserva la confianza de inversionistas y mercados, sino que sobre todo protege el bienestar de las familias y nos da margen para seguir invirtiendo en prioridades de su población, aún en un entorno internacional complejo. México llega a 2026 con bases sólidas, disciplina fiscal, deuda manejable y una economía que se adapta y que compite. Muchas gracias por su atención y pasamos a las preguntas. Wilson. Gracias, secretario. A continuación iniciaremos 2 rondas de preguntas con los medios que, como es costumbre, previamente se registraron con nosotros. Esta primera ronda la iniciamos con Gonzalo Soto, de la agencia Bloomberg. Le solicitamos, como reiteramos en cada ocasión, que las preguntas que formulen estén relacionadas exclusivamente con los informes que acabamos de presentar. Esto nos va a permitir aprovechar de mejor manera el tiempo y atender de manera puntual los temas que hoy nos convocan en este lugar. Adelante, Gonzalo. ¿Qué tal? Ustedes acá atrás, pero no me pongo de pie porque si no los de las cámaras me llaman la atención. Sí. Adelante, gracias. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Relacionado con el tema de crecimiento, mencionaban ya algunos de los principales resultados. Sin embargo, en el caso de la inversión, el país, la formación fijura de capital, la inversión en general, está todavía por debajo de lo ideal para acrecentar todavía o acelerar más el crecimiento. Ya existe un plan ya en curso para crecer en ese rubro. Una relacionada también con finanzas públicas sobre el tema de Pemex, si tienen planeada alguna otra emisión como ocurrió el año pasado, si tienen alguna otra emisión de deuda explícitamente prevista para poder apoyar a la empresa. Y una última también relacionado sobre esto, digo, la presidenta lo ha mencionado en varias ocasiones en sus conferencias matutinas. Sin embargo, no hemos tenido detalle sobre a cuánto asciende la deuda que tiene Cuba con Petróleos Mexicanos, si Hacienda tiene esa estimación y si esto lo registran como algún tipo de pérdida o cómo están esas operaciones financieras. Muchas gracias, secretario. Gracias, Gonzalo. La segunda persona de esta primera ronda es Fernanda Murillo, de Milenio. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Voy a hacer mis preguntas, son varias, entonces mejor si me siento. 2. La primera tiene que ver con cómo prever el desempeño de la economía en la segunda mitad del 2026, tomando en cuenta el mundial, que ya analistas han dicho que va a aportar muy poco. También me gustaría conocer qué escenarios tienen ante los eventuales cambios del TEMEC. La tercera pregunta sería, basada en la reunión que tuvieron los banqueros con la presidenta Sheinbaum, ¿qué le concedieron a los bancos a cambio de la baja tasas en el crédito conforme al Plan México? Y sobre Cuba, ¿me podrían platicar cómo están financiando los envíos humanitarios de petróleo? ¿De qué partida están saliendo? También me gustaría saber cuándo será hay contratos vigentes de envío de petróleo y cuánto paga Cuba este petróleo. Y eso sería todo. Gracias, Fernanda. Y cerramos esta primera ronda con Charlene Domínguez, de Reforma.
Hola, buenas tardes. ¿Podrían, por favor, dar más detalles acerca de cómo fue que llegaron al acuerdo sobre los adeudos fiscales con Grupo Salinas? O sea, me refiero a bajo qué condiciones. Ayer indicaron que se pactó, digamos, 18 parcialidades. Entonces, ¿cuándo deberían estar cubiertos ya esos plazos? O sea, me gustaría saber si está pensado que sea este 2026 o antes de que culmine el año. Mi segunda pregunta es, secretario, ¿qué está pasando con la reducción del déficit fiscal? Me parece que, bueno, si bien se ubicaron en 4.3% en 2025, creo que está por arriba de lo que se programó originalmente. Y pues no sé si nos podrá explicar por qué fue mayor respecto a la meta, qué está pasando. Y en línea con esto, pues nos podría compartir cuál es su estrategia para continuar con la reducción del déficit fiscal hacia adelante, por favor. Y como tercera pregunta, no sé si sería también viable que nos puedan compartir algún estimado de la bolsa de recursos que Hacienda o el gobierno estaría solicitando a los bancos para financiar las obras y los proyectos de infraestructura que se prevén detonar este año. Muchas gracias. Gracias. Adelante, secretario. Gracias, Wilhelm. Muchas gracias por sus preguntas. Como suele ser el caso, cuando yo ya no sepa qué responder, voy a pasar la voz a mis compañeros que son los que saben. Entonces, respecto de las preguntas de Gonzalo, a ver, la inversión hemos sido insistentes en comunicar cuál es la dinámica que enfrentamos en 2025. Tenemos una serie de efectos. El primer efecto es la alta base de comparación. Los números que ponemos siempre en los reportes, como cualquier entidad del sector público, incluso empresas, hace la comparación contra el año anterior. Y en el año anterior tuvimos máximos históricos en muchos de los rubros de inversión debido a la gran escala con la que se llevaron a cabo los proyectos insignia, digamos, de la administración anterior, sobre todo en el sureste del país. De mediados del 23 hasta finales del 24 hubo una expansión muy fuerte en el gasto de inversión, digamos que dejó un nivel de comparación bastante elevado, ¿no? Por eso en nuestra intervención hicimos unas comparativas en contra de la tendencia de largo plazo de la inversión, con la cual estamos prácticamente en línea. Dicho eso, también vale la pena remarcar que pues, el entorno, digamos, de volatilidad y de falta de claridad en la agenda comercial de nuestro principal socio comercial, probablemente también incidió digamos, en una inflexión en los proyectos de inversión, sobre todo aquellos de muy largo plazo. Vale la pena recordar, la inversión extranjera directa tuvo niveles históricos en el año. Tenemos una muy buen desempeño en la inversión extranjera directa. Y toda esta concatenación de factores ha hecho que en el comparativo las tasas de crecimiento de la inversión efectivamente no sean las que requerimos para tener un mayor crecimiento potencial. Eso justamente, digamos, y con esto pensamos también a responder algunas de las preguntas de las compañeras. No podemos dar detalles en este momento sobre el plan que será anunciado la próxima semana en materia de inversión. Es una prerrogativa de la conferencia matutina. Como lo ha mencionado la presidenta, digamos, el martes estamos convocados para hacer una presentación sobre esta estrategia, pero claramente, digamos, tenemos un compromiso y una visión de reactivar la inversión pública, privada, mixta en los siguientes meses. Respecto de si tenemos planeada alguna emisión adicional para apoyar
a la empresa del Estado. Digamos, pensamos, le pasaría la palabra en un rato más a la secretaria de Hacienda, pero pensamos que los resultados en materia financiera de Petróleos Mexicanos han sido muy satisfactorios. Está no nada más patente en el buen desempeño de su calidad, de su calificación crediticia, sino también en otros indicadores que le pediría a la secretaria que nos profundizara sobre los indicadores de Pemex en materia en el sector financiero. Pero creemos, digamos, que de aquí en adelante vamos a ser consistentes con el plan maestro que presentó Petróleos Mexicanos, en donde las mejoras en la parte operativa de la empresa son las que responderán, digamos, por la mayoría de la mejora en la situación de la empresa, como han visto recientemente. Creo que la situación ha mejorado bastante. Subsecretaria, si nos comentas un poco. Claro, muchas gracias, secretario. Bueno, me imagino que esta pregunta viene por la solicitud que hizo Pemex ante la CNBV para un programa de emisión, una autorización de un programa de emisión. Esto no va a cambiar la política de endeudamiento neto cero de la compañía. Como ya lo mencionó el secretario, lo que hemos venido viendo es una reducción importante en la prima de riesgo de la empresa. Y también en el costo de financiamiento. A partir de las medidas que se tomaron con las diferentes operaciones que se hicieron a lo largo del año pasado, hemos visto esto como algo bastante bueno, y lo que creemos es que cualquier transacción que se haga, lo que debería de ayudar es a mantener este endeudamiento neto cero. Entonces, hay que recordar que lo que autoriza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un programa, y es un programa que se puede ir ejecutando en el tiempo. No significa que esa cantidad que se solicitó es la que se vaya a hacer a nivel de transacción, y de nuevo, vamos a mantener obviamente una estrecha coordinación con la compañía, con el objetivo de que lleguemos a las metas que se establecieron en el plan estratégico. Gracias. Muchas gracias. Al respecto de la información y los datos de Petróleos Mexicanos con Cuba, nosotros, digamos, la visibilidad que tenemos son el balance y los registros financieros de Pemex. No tenemos, digamos, detalle adicional sobre los contratos de Petróleos Mexicanos con su diversa cartera de clientes, así que no podríamos, digamos, abundar en información respecto de las condiciones comerciales que nos preguntan. Petróleos Mexicanos presentará sus resultados en el siguiente mes. Pues los remitiríamos ahí para cualquier información detallada. No contamos con los detalles, digamos, específicos de los contratos de Petróleos Mexicanos. Respecto de las preguntas de Fernanda, ¿qué esperamos en la segunda mitad de 2026? Creo que la estrategia que la presidenta ha marcado para profundizar la estrategia de inversión, impulsar y acelerar la inversión pública, que sirva como una ancla para también potenciar la inversión privada y los diversos esquemas de inversiones mixtas que ya han estado viendo en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad y en otros ámbitos, va a ser muy importante para poder acelerar el crecimiento de la economía y del empleo rumbo a partir, digamos, ya del segundo trimestre y hacia adelante de la economía del país. Es una materia muy importante
es consecuencia, digamos, de la estrategia de Plan México. En Plan México tenemos que acelerar el componente de la inversión y el consumo doméstico. Recordemos, Plan México lo que busca es depender más de nuestras capacidades domésticas, a pesar de que, como vimos, somos el socio comercial más importante de Estados Unidos. El sector externo sigue siendo un aportante positivo neto al crecimiento del país. Las variables de consumo y de inversión van a ser nuestro objetivo como gobierno, digamos, la Secretaría de Hacienda, pero también las distintas dependencias encargadas de los rubros de inversión, rumbo al siguiente, rumbo a este año, empezando ese trimestre, señaladamente, y como lo ha marcado la presidenta, en rubros como carreteras, aeropuertos, puertos, agua, trenes. Todo este portafolio de proyectos van a ser muy importantes para dinamizar la inversión rumbo a la segunda mitad y el segundo trimestre del siguiente año, incluso empezando en ese trimestre. Vale la pena enfatizar el ritmo de crecimiento del último trimestre. Implica que la economía trae un buen momento. Tuvimos un incremento de 1.6% en el trimestre cuarto del año pasado, lo cual significa que, digamos, la economía entra al 2026 con un buen paso. Respecto de eventuales cambios en el tratado comercial, como lo hemos mencionado, las fechas están muy claras para la revisión del TEMEC. También está muy claro que en principio es una revisión. Legalmente lo que vamos a sentarnos a conversar con nuestros socios comerciales es una revisión. Y estamos bastante confiados de que a nivel de la conversación con el gobierno de los Estados Unidos es una conversación muy sólida, muy buena, muy ágil, muy ejecutiva en todos los temas que tratamos, y los resultados que quisimos enfatizar además en nuestra intervención son bastante favorables a la economía mexicana. Las exportaciones hacia Norteamérica crecieron, nuestra posición comercial frente a Estados Unidos mejoró. Entonces creo que también entraremos en estas conversaciones con un muy buen ritmo, con un muy buen ánimo, y eso esperamos que se concrete, digamos, conforme al calendario establecido. Respecto de la reunión con la Asociación de Bancos de México, en donde estuvo también presente la gobernadora del Banco de México, creo que la presidenta y la oficina de la presidencia fueron bastante claros. Fue una conversación muy transparente y muy clara para mostrarles, digamos, cuáles son las expectativas que tenemos para el año, que quisiéramos por parte del sector bancario como el sector que financia el crecimiento económico del país a través del financiamiento de las empresas, a través del financiamiento de las familias. Platicamos mucho de los esfuerzos de digitalización, ¿no? Después del programa de digitalización, que va a ser uno de los énfasis en este año para el gobierno federal. También acerca de la profundización del crédito. Como sabemos, y lo sabemos todos, la penetración del crédito en el sector privado no bancario en México es inusualmente bajo. Países como Colombia, países como Costa Rica, como Chile, tienen un porcentaje de crédito del sector privado a PIB muy por encima, prácticamente del doble en algunos casos respecto de México. Entonces platicamos sobre las estrategias comunes también con el Banco de México para profundizar el mercado de crédito y mejorar la digitalización y las condiciones financieras para el país. Respecto de las preguntas de reforma, pues esbozo, digamos, una respuesta. Le pediría al subsecretario Lerma que nos dé nada más algunos antecedentes
respecto del acuerdo para el pago del crédito fiscal de este grupo empresarial. Simplemente nos atuvimos a lo que está establecido en el código fiscal de la Federación. A todo contribuyente le asisten los mismos derechos y es la aplicación estricta de las condiciones establecidas en ley, como la presidenta mencionó esta mañana. Qué bueno que se decidieron a cubrir sus obligaciones fiscales. Carlos, si nos preguntas. Gracias, secretario. Brevemente, el Servicio de Administración Tributaria el día de ayer informó a través de distintos medios que había llegado a un acuerdo con un grupo empresarial para el pago de sus adeudos y posteriormente también el grupo empresarial publicó en sus redes precisamente la misma información y como ya comentaba el secretario, básicamente el acuerdo está basado en el marco fiscal vigente. Como ustedes saben, a partir de 2018 se modifica la Constitución, donde se impide cualquier condonación de principales a cualquier contribuyente, como se había venido dando en años y periodos anteriores, y básicamente se constituye un marco fiscal diferente y con reglas muy específicas, particularmente en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 74, se marca las reducciones a las que cualquier contribuyente, como este grupo empresarial, están sujetos. Asimismo, también en las reglas misceláneas que se publicaron recientemente para el 2026, se especifican el detalle de estos procedimientos y también el Código Fiscal de la Federación ya contempla de años anteriores, particularmente en el artículo 66, que los contribuyentes que pueden solicitar el pago de contribuciones omitidas y confirmadas por el sistema de administración tributaria en parcialidades y pues precisamente la negociación o el acuerdo se da en los términos de este marco fiscal vigente. Gracias, Carlos. Continuando con las preguntas de Charlene. Gracias por la segunda pregunta. La reducción del déficit, ¿no? Fue menor de lo que se estimaba o cerramos con un déficit por arriba de lo estimado. Originalmente, efectivamente, cuando se presentó el presupuesto para el 2025, el objetivo era de 3.9. Vale la pena recordar que en ese momento no se había llevado a cabo incluso la elección en los Estados Unidos. Entonces las perspectivas a partir de entonces se modificaron de manera importante. Cuando entregamos igual el paquete económico para el 2026, nuestra proyección en ese momento era de 4.5, 4.5, entonces la verdad es que cerramos incluso un poquito por debajo de nuestra previsión en el momento de entregar el paquete fiscal 2026. ¿Cuáles fueron los factores detrás del 4.3, digamos, que tenemos en el cierre del ejercicio 2025? La primera es que el crecimiento fue menor del que habíamos proyectado por los factores que hemos estado conversando en esta presentación, señaladamente el cambio en las señales comerciales de nuestro principal socioeconómico y, digamos, la volatilidad asociada tuvo una alteración en las variables como inversión, el consumo, que incidieron en un menor crecimiento del PIB. El 4.3 es el monto del déficit entre el Producto Interno Bruto. Al ser el Producto Interno Bruto menor, el cociente es mayor, digamos, esa es la aritmética. Pero también hubo, digamos, una visión de política en el sentido de que, dado la volatilidad
y la falta de claridad en el ambiente macroeconómico derivado de las condiciones externas, debíamos de ser precavidos a la hora de hacer un ajuste en el gasto público, en las previsiones presupuestales, ¿no? Creemos que que lo correcto, que lo adecuado era calibrar la convergencia, digamos, del gasto público hacia un nivel que fuera más compatible con los niveles de empleo y con los niveles de crecimiento que estábamos buscando, ¿no? Haber llevado a cabo a rajatabla objetivos de déficit o de crecimiento, pues hubieran podido implicar un crecimiento incluso menor. Pues creemos que este nivel de déficit es absolutamente responsable. Como mencionábamos al inicio de la intervención, es una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB. Es una reducción en el déficit fiscal que no se había visto en México en décadas, ¿no? Entonces creo que es una muestra muy clara del compromiso que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene con la estabilidad fiscal, con la estabilidad económica. Hacia adelante nos pregunta Charlene cuáles son los objetivos. Los objetivos es lo que cuál es la estrategia, la que hemos mostrado, un fortalecimiento del lado de los ingresos. En la ley de ingresos de la Federación presentamos un conjunto de estrategias que se comunicaban en el momento de la presentación del paquete económico. Por el lado del gasto, también es, digamos, el compromiso de llevar a cabo un gasto público austero, con mucha responsabilidad, priorizando en todo momento la política social, incentivando la inversión y cuidando, digamos, que no haya excesos en el gasto corriente, sino al contrario, buscar seguir eliminando la ineficiencia en el gasto público en ese sentido. La última parte de la pregunta de Charlene era la bolsa de recursos para los proyectos y de nuevo los invitamos a la conferencia matutina de la próxima semana para conocer los detalles. Gracias, secretario. Gracias a la subsecretaria y al subsecretario también. E iniciaremos esta segunda ronda de preguntas con Dainzú Patiño de Expansión. Adelante. Hola, buenas tardes, estoy por acá. Son dos preguntas. El gasto al cierre de 2025 reporta 114.300 millones de pesos mayores a lo programado. ¿Qué factores hay detrás de esta diferencia? Y para el subsecretario de Ingresos, preguntarle en cuánto quedó el monto de créditos fiscales al cierre de 2025 y de cuánto prevén o qué esperan en el comportamiento de estos créditos fiscales a raíz de los cambios al Código Fiscal Federal para 2026. Gracias. Dainzú, continuamos esta segunda ronda con Belén Saldívar de El Economista. Adelante, Belén. Hola, buenas tardes. Yo ando hasta acá atrás. Primero quisiera preguntarles acerca de Pemex otra vez, saber cuánto fueron los apoyos que se le dieron a la petrolera el año pasado. Entiendo que tenía aprobada una línea presupuestal, pero creo que ya se estaba superando esa línea. Quisiera saber en cuánto terminó los recursos, si se superó y por qué se superó, y si aparte de esto se cuenta lo que pasó en septiembre pasado, que también antes nos los estaban desglosando en el informe de finanzas. Por otro lado, también en el caso de la deuda, estaba viendo que terminó en un nivel de 52.6% del PIB, el cual pues es un nivel por arriba de lo que tenían estimado y también es un nivel histórico. Quisiera preguntarles si esto les preocupa, todavía es manejable, el por qué también la deuda está creciendo más y si esperan que para el siguiente año sí se pueda reducir o no. Eso también acorde con, pues, que si seguimos con el tema de la consolidación fiscal.
Y por otro lado, también quisiera preguntarles acerca del ejercicio del gasto en la función salud. El año pasado había ahí unos subejercicios. Quisiera saber si al término del año se lograron revertir. Lo mismo pasaba con la funcionalidad de protección ambiental. Quisiera saber cómo terminaron esos dos rubros del gasto. Muchas gracias. Gracias, Belén. Y cerramos esta segunda ronda con Miguel Ángel Enzástegui, de El Sol de México. Presente, Miguel Ángel. Acá, Miguel Ángel Enzástegui, del Sol. Preguntarles primero, no sé si tengan un estimado sobre los ingresos adicionales por importaciones tras la aplicación de aranceles. ¿Cuánto esperarían ustedes recaudar en este rubro de comercio exterior? Y en ese mismo sentido, si tienen ya un estimado de la recaudación tributaria por el Mundial de Fútbol, ¿no? Dado que se van a cobrar los impuestos a los jugadores y otros participantes. Y por último, otra vez, sí, la recaudación tributaria por el Mundial. Entiendo que se les va a cobrar impuestos a jugadores y otros participantes, entonces de ahí más o menos de cuánto podría ser la bolsa. Y por último, entiendo que el acuerdo con Salinas Pliego, ya han dicho que se llegaron al acuerdo y fue sujeto a los mismos beneficios que cualquier contribuyente, pero concretamente, ¿cuándo va a dejar de pagar? O sea, son 18 pagos, pero ¿cuándo estaría terminando de saldar la deuda que tiene? Muchas gracias. Gracias a Dainzú, a Belén y a Miguel Ángel. Adelante, secretario. Muchas gracias. Para empezar con las preguntas de expansión, efectivamente, a ver, el gasto, si comparamos el gasto de 2025 contra 2024, hubo una disminución, ¿no? Eso es justamente en la materia de la convergencia fiscal. Necesitamos reducir la diferencia entre el ingreso y el gasto. Hubo una reducción importante del gasto de un ejercicio al otro, pero creo que lo más importante es ver que respecto del presupuesto aprobado hubo un aumento incluso importante del gasto. Le pasaría la voz a la subsecretaria de egresos que nos ayude con esa parte. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento? Pues básicamente los ingresos adicionales que tuvimos a lo largo del ejercicio, notablemente los ingresos provenientes de comercio exterior que permitieron financiar un gasto que fue superior a lo que se tenía programado, ¿no? Muy rápidamente, dado que estamos en el tema, pasamos también a la pregunta respecto de el incremento en la razón deuda-PIB. La deuda es la acumulación de los déficits. La deuda es un stock, el déficit es el flujo, digamos. Mientras se sigan, la generación de déficits implica pues, la acumulación de un mayor saldo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo que está detrás de una estrategia de convergencia fiscal? Que los pasivos públicos no crezcan por encima de la capacidad de pago. Y la capacidad de pago está dada en buena medida por el crecimiento de la economía. Entonces, si invertimos en infraestructura, si se genera mayor inversión pública que arrastre a la inversión privada y generamos más crecimiento económico, va a haber más ingresos públicos que van a ayudar a financiar el gasto. Entonces, digamos, detrás de toda estrategia de convergencia está en esta ecuación sencilla, que es la estrategia que estamos siguiendo en la Secretaría, de buscar que haya una convergencia entre el crecimiento de los ingresos potenciales con el ingreso del pasivo público. Secretaria, si nos ayuda. Y también con la parte de salud, por favor. Sí, gracias. Gracias, secretario. Bueno, como bien se señaló en la exposición que hizo el secretario respecto del ejercicio en el gasto programable,
Si bien es cierto que con relación al 2024 hubo una disminución del 4.8%, también es cierto que al final se incrementó respecto de lo autorizado en el PEF del 25. Y esto justamente gracias a lo que se acaba de comentar hace un momento respecto de que se lograron mayores ingresos. En ese sentido, puedo decirles que fundamentalmente en términos de lo que es la salud, ahí no solamente se ejerció más que lo autorizado para el 25, sino también se ejerció más que en el año 24. Todo lo que tiene que ver con salud en el año 24 fue de 2.166 millones de pesos y el gasto total fue de 2.362 millones de pesos. Es uno de los sectores que se ha cuidado muchísimo y que se ha atendido todo lo que se ha necesitado. También en educación, los gastos superaron a los del año del 24 y se cumplió más allá de lo presupuestado para el 2025. En materia de protección ambiental, el aprobado para el año del 25 fue de 17.081 millones de pesos y cerramos con 17.405 millones de pesos. Me parece de la mayor relevancia comentar que efectivamente para el logro de la consolidación fiscal, uno de los elementos más importantes es justamente el gasto. Y una de las estrategias que se ha seguido y que en el 25 mostró que vamos por buen camino y que está dando buenos resultados, no es solamente la contención del gasto por sí misma. En primerísimo lugar, se ha hecho un trabajo muy importante de revisión de la programación del gasto. De esa manera, y ustedes lo pueden constatar en el PEF del 2026, se ha hecho todo un análisis de los programas presupuestarios, estos se han reducido, lo que ha permitido una mejor colocación y seguimiento del gasto. Pero no solo eso, sino también, de manera muy importante, el establecimiento de los indicadores que nos permiten ver de qué manera se van cumpliendo con los objetivos planteados y vamos orientando el gasto. Me parece a mí que esta estrategia a seguir en el 25, estamos ciertos de que va a dar mejores frutos en el 26 y que lograremos de esta manera el cumplimiento de los objetivos y metas que tiene cada uno de los diferentes ramos y podremos estar dando los mejores resultados. En conclusión, vuelvo a insistir, el total del gasto que se realizó fue en cumplimiento estrictamente de todas las metas que se propusieron y como lo acabo de mencionar con los números, logramos el cumplimiento y más allá de lo que estaba establecido. Gracias. Gracias. Otro de los factores que explican, digamos, la discrepancia entre la estimación original de 3.9 y nuestro cierre de 4.3 es sin duda la capitalización a petróleos mexicanos, que ha sido un evento que se ha desarrollado a lo largo del año por parte de la Subsecretaría de la Unidad de Crédito Público. Hubo un trabajo muy intenso con petróleos mexicanos, también por parte de la Subsecretaría de Egresos de todas las áreas de Hacienda para mejorar el perfil financiero de petróleos mexicanos. Creo que esto rindió frutos. Por primera vez en 12 años se mejora la calificación de Pemex. Una de las calificadoras incluso elevó en 3 escalones la calificación crediticia de Pemex. Fue un esfuerzo importante para capitalizar y con esa capitalización se redujo de manera muy importante en términos nominales
la deuda de Pemex. Este es un ejercicio histórico. No recuerdo la última vez que la deuda nominal de Pemex se haya reducido. Vamos a cerrar de una manera muy importante. Petróleos Mexicanos presentará con detalle en su reunión, en su informe trimestral en febrero, los detalles. Le pediría a Rodrigo Mariscal si nos ayuda con los datos concretos de los datos de capitalización de Pemex. Pero me gustaría subrayar, digamos, que este esfuerzo por mejorar la perspectiva financiera de Petróleos Mexicanos, que se tradujo en una mejora no nada más de su calidad crediticia, sino en sus condiciones de financiamiento, en los costos con los que sus proveedores y sus suministradores, digamos, y estamos seguros que de aquí en adelante sus inversionistas van a verla. Creo que es un esfuerzo que valió mucho la pena, digamos, fue una estrategia dirigida de manera directa por la presidenta. Rodrigo, si nos ayudas con los detalles, por favor. Sí, claro, secretario. Básicamente se componen de 4 apoyos. Déjenme enumerarlos y un poco también expresar cuál fue el impacto que tuvo esto en el balance. Se dieron 131,000 millones de pesos de la línea presupuestaria, lo cual supuso un ahorro de 5,000 millones de pesos, porque originalmente la línea presupuestaria estaba programada por un monto de 136,000 millones de pesos. Aquí cabe recordar que este efecto es neutro en el balance, ya que representa un gasto para el gobierno federal, pero un ingreso para Pemex, de tal manera que en el balance total del sector público no tiene un impacto. Después se dio un apoyo por 254,000 millones de pesos para la recompra de la deuda. Aquí otra vez este es un impacto neutro, ya que también representa un gasto por parte del gobierno federal, una aportación a Pemex, y no tiene un flujo de gasto porque es un pago de amortizaciones y no genera un gasto. Lo que decimos, o como generalmente se reconoce, es un gasto por abajo de la línea, es decir, no afecta las variables de ingreso-gasto. También hubo un apoyo por parte de los vehículos para las notas precapitalizadas por 11,3 mil millones de dólares, que básicamente se utilizó, así como entró el dinero, se utilizó para el pago de deudas de corto plazo. Esto tampoco tuvo un impacto en el gasto y en el balance. Y finalmente el apoyo a proveedores por 192,000 millones de pesos con el vehículo de Banobras. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nos quedó pendiente una pregunta de expansión, pero si me permiten, la juntamos con el tema de estimación de ingresos adicionales para comercio exterior, las partes de las preguntas de ingresos, para que las atienda el secretario Carlos Lerma. Respecto de las expectativas de recaudación y de crecimiento por el Mundial, hay otras expectativas de crecimiento que son cercanas al 2%, las expectativas de crecimiento que están, de los ingresos que están plasmados en la ley de ingresos no consideran, digamos, el efecto del Mundial. Creemos que va a tener un impacto positivo, pero no en términos de proyecciones, no incorporamos un factor que sea atribuible a la celebración de la Copa del Mundo. Como hemos sido muy claros a través de comunicaciones, los efectos fiscales están, digamos, en este caso no se contemplan ingresos adicionales. Si llegan, serán bienvenidos. Y le pediría a Carlos también que nos ayude con esta parte, ¿no? Hemos sido muy claros respecto del tratamiento fiscal que se le dio a la FIFA, que se logró acotar estrictamente a lo que se dedicaría por parte de la federación a la celebración del evento y no nada más. Pues Carlos, si nos ayudas con el tema de ingresos, los créditos fiscales, el tema de la proyección de comercio exterior y el tema de
los ingresos fiscales por el mundial, por favor. Sí, gracias, secretario. Referente a la pregunta de Dainzú Patiño, particularmente lo referente a los créditos fiscales, el SAT en su página de internet de forma transparente comunica periódicamente este tipo de información. La que está al cierre del 2025 es que se tienen actualmente créditos en fiscales determinados que están en diferentes procesos, unos ya firmes, otros en proceso litigioso, pero estos ascienden a 3.124 billones de pesos. Yo aquí los invitaría a que pudieran consultarlo en la propia página del SAT, y viene con mucho más detalle, viene por sectores, la etapa en la que está el proceso. Ahora, ¿qué esperamos para el 2026 respecto a las medidas? Pues básicamente también es recordarles que las medidas que se implementaron tanto en el Código Fiscal y algunas otras en otros instrumentos como la ley aduanera, van muy enfocados a temas, en el caso del Código Fiscal, a temas de factureras y de tratar de inhibir este tipo de actividades. Sin embargo, seguirán el proceso que ya se tiene contemplado, y lo mismo para la parte de la ley aduanera, ¿no? Ahí básicamente estamos cerrando algunas brechas y, como ya lo comunicamos anteriormente, apoyándonos más en los agentes aduanales a través de una corresponsabilidad. Pues básicamente pues creemos que estos números van a seguir en ese orden, derivado que es parte del trabajo diligente y responsable que hacen las entidades como el Sistema de Administración Tributaria y la propia Agencia Nacional de Aduanas. Respecto a los recaudación, ya lo comentaba el secretario, que se pueda prever del mundial, no se tiene contemplado actualmente en las premisas, por lo que será un ingreso adicional. Sin embargo, lo que sí tenemos contemplado es estimaciones que de parte de la Secretaría de Turismo pues nos revelan que, o ellos están estimando que se generen alrededor de 5.5 millones más de visitantes, lo que obviamente, si ustedes recuerdan, hay una cuota de internación para turistas que lleguen por vía aérea, y además ellos estiman pues una generación en la economía, particularmente en el tema de hoteles y en el tema de restaurantes, de más de $1,000 millones de divisas. Obviamente ese incremento en la actividad económica se deberá ver reflejada en mayor recaudación también, mayor actividad económica, mayor recaudación. Y creo que el tema también que por donde va la pregunta, pues que también ha salido mediáticamente de los incentivos que se dieron al Mundial, pues aquí nuevamente recordarles que estos incentivos se acotaron de acuerdo al marco fiscal vigente. Anteriormente venían apoyos en la garantía que se dio en el periodo del presidente Peña Nieto, eran estímulos por hasta 8 años. Aquí se acotaron simplemente al año del Mundial, y también se acotaron los beneficiarios de estos apoyos, y en este sentido queda claro que todos los jugadores que participen y cobren primas en México pues serán sujetos al impuesto sobre la renta de acuerdo a lo que marca la ley. Particularmente el artículo 170 marca que todas las primas que se devengan en México deberán causar el 25% de impuestos sin deducibilidad alguna. Aquí todavía no se determinan las primas de los equipos ni esos, particularmente esos incentivos económicos, hasta que no se tengan determinados. Obviamente sabremos la recaudación estimada, pero bueno, básicamente serían estos los temas y los impactos del mundial en la recaudación. Gracias, Carlos. Creo que hemos atendido. Nos restaría, digamos, la cuestión sobre los 18 meses y plazo para la liquidación del crédito fiscal. Es muy sencillo, son 18 pagos mensuales a partir del siguiente mes. Entonces, el crédito fiscal deberá de estar cubierto a mediados del año que viene, ¿no? No hay ningún secreto. Les agradecemos mucho, Wilson.
Gracias, secretario. Igualmente, gracias a la subsecretaria Bonilla, secretaria Gómez, subsecretario Lerma y a todos los titulares, Agustín, Juan Armando y a Rodrigo. Gracias a todos ustedes. De esta manera damos por concluida esta conferencia de prensa. Les reiteramos, como siempre, nuestra disposición para atender cualquier duda adicional que tengan respecto a los informes que recién presentamos el día de hoy. Nuevamente, gracias, que tengan todas y todos muy buenas tardes y buen fin de semana. Muchas gracias.